Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y esta semana os he preparado un book tag que, aunque no tiene mucho misterio, espero que lo disfrutéis y me acompañéis hasta el final. Como siempre, antes de eso, dentro cabecera. Digo que este book tag no tiene misterio porque en realidad no acompaña ninguna premisa que me tenga que romper la cabeza después de enunciaros la premisa que toca. Es decir, voy a hablaros del book tag premios y en cada una de las 7 premisas que he preparado voy a hablaros del representante que para mí está bien del premio que os enuncié anteriormente con cada una de las premisas. Os diré, vaya por delante, que yo no soy, como os diría, tan fan de los premios y quizá porque he trabajado muchos años en el mundo editorial y sé que muchos de ellos están completamente, pues, ¿cómo decirlo? No se dan por una razón de calidad o de meritocracia, por decirlo de alguna manera. Se dan porque hay unos intereses velados detrás, porque hay una intención, ya sea robar el autor a otra editorial o ya sea que, pues, no sé, conseguir mucha más difusión porque a la persona a la que se le ha dado es una persona muy mediática, por ejemplo. Pero no siempre es así. Hay otros premios que quizás sí que gozan de mi credibilidad o sí que tienen una credibilidad y yo confío más en ellos, que no acaban de encajar con lo que me suele gustar y normalmente pues no suelo disfrutarlos o no suelo estar de acuerdo por más prestigioso que sean. Es decir, yo ya me he bajado del carro a aceptar con los ojos cerrados y a pies juntillas la opinión de un comité que le da un premio literario a un autor y tiene que ser bueno porque sí. Eso no quiere decir que entre los galardonados que hayan recibido ese premio alguna vez no se encuentren algunos autores que sí me gustan y voy a gozar con su lectura, lo voy a reconocer como un autor de gran, yo qué sé, calidad y voy a leerlo únicamente porque pues ha ganado ese premio. Pero bueno, ya os digo que hay premios que, bueno, pues gozan completamente de mi confianza y tengo más afinidad con ellos. Y no significa tampoco que todos los que ganan ese premio me vayan a gustar. Así que, como todo en esta vida, no me puedo tomar una posición absoluta u objetiva, entre comillas, en relación a un premio. Pero como estamos en temporada de premios, cuando estoy grabando esto se va a celebrar esta noche la gala de la entrega de premios de, creo que es la 73 edición del Premio Planeta. La semana pasada hubo una polémica enorme con el premio Nobel que le otorgaron a Han Kang, que yo no he leído y que, aunque he visto bastante por BookTube y por YouTube, y eso me había llamado la atención sobre esta escritora coreana, ahora que lo ha ganado quizá no lo lea. Ya sé que esto os puede sonar mal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El premio Nobel es de esos premios que os digo que no suele comulgar con mi gusto y no suelo, pues eso, meterme 100% en sus ganadores. Igual por el simple motivo de que ha ganado ese premio no la voy a leer. Pero bueno, que no me meto mucho más. Simplemente el hecho de que la semana pasada se celebrase el Nobel, esta semana se da el Planeta y este último trimestre del año o mitad de año hacia el final es cuando más se otorgan premios, pues oye, he dicho, vamos a hacer este book tag. Así que nada, después de toda esta maratónica aclaración o introducción, si lo preferís, vamos ya a por el primer premio, que espero que no os parezca contradictorio, porque voy a empezar con la primera premisa, que es Premio Nobel. Y Premio Nobel se da a una trayectoria de un autor y no tanto a una novela en concreto. Y yo pues he decidido mostraros uno de los Nobeles con los que sí comulgo, que me encanta su obra, que he hablado en el canal 80 veces de él, le he hecho alguna reseña y os enseño aquí pues uno de los ejemplares que tengo por aquí, que es Todos los nombres de José Saramago. No me voy a centrar en todos los nombres, lo tengo aquí solo para que veáis pues eso, una de sus novelas que leí y que me encantó. También es cierto que la leí hace muchísimos años y lo que más recuerdo o guardo es la sensación de disfrutarla muchísimo y de meterme completamente en el estilo de Saramago, que es muy sui generis porque no suele respetar la puntuación y las frases pueden ser kilométricas, puede meter diálogos en medio de un párrafo y tener párrafos de páginas. Esto quizás saca de la lectura a muchísimos lectores, pero a mí lo que me ha sucedido en muchas ocasiones o cada vez que me he leído alguna novela de Saramago ha sido que yo he
he entrado perfectamente y he entendido perfectamente cuándo quiere que un personaje hable, cuándo pasa a otro personaje, cuando, aunque no haya un punto, lo hay y no me ha molestado. Dentro de sus obras, quizá esta no es la más conocida o la más prestigiosa, pero también está Ensayo sobre la ceguera, al que le dediqué una videoreseña que os dejaré ahí abajo. También una que me encantó, que es El hombre duplicado, que aquí os digo la premisa un poquito por encima, y es que un señor un día alquilando un vídeo VHS ve que hay un actor de películas que es clavado a él, es su doble, es su doppelganger, de ahí lo de El hombre duplicado. Y a mí esta idea del doppelganger siempre me ha encantado. Si eso, pues eso, lo combinas con la prosa de Saramago, con la profundidad de sus ideas y de sus temas, y sobre todo con esa intención que siempre tiene detrás de hacer una radiografía lúcida sobre la sociedad y sobre el ser humano, cualquiera de sus novelas os valdrá para disfrutarlo, y yo, por supuesto, os voy a animar a que le leáis siempre. Por supuesto, también os voy a animar a que le echéis un vistazo a Ensayo sobre la ceguera. Os emplazo, por supuesto, a primero leer la novela y después ver, pues si os apetece, mi videoreseña. José Saramago es un imprescindible y bueno, no voy a decir de los pocos autores, pero de esos autores que han ganado el premio Nobel, con los que me parece genial que se lo hayan dado, porque desde mi punto de vista tiene la calidad, tiene la profundidad, tiene la trayectoria y es un auténtico crack. Es un escritor que para mí es maravilloso en todos los libros que le he leído. Así que en este caso diré que el premio Nobel es completamente merecido. Bien, vamos a por el siguiente premio del que os voy a hablar hoy, que es la segunda premisa, que es el premio Pulitzer. Y que dentro de los premios, este para mí sí goza de la confianza, de la credibilidad y de que los autores a los que se lo han dado me encantan. Me han encantado la mayoría, o por no decir todos los que he leído, desde Oscar Wilde, pasando por Richard Russo, a este que os voy a hablar ahora, que es Hernán Díaz, que lo ganó el año pasado con esta novela Fortuna, que yo disfruté muchísimo, que hablé de ella en algún vídeo del año pasado, con lo de la temporada pasada, todavía no había hablado nada de esta, por eso no me voy a extender mucho, pero solo os diré que me parece una propuesta muy interesante y que a través de 4 relatos nos cuenta una misma historia en la que el punto de vista cambia según el narrador en cada uno de ellos. Y si bien en un principio tenemos una novela en la que hay un narrador omnisciente y en la que se nos cuenta una historia de una manera en la que el foco está en la mayoría de personajes y no tenemos, bueno, quizá tenemos una pareja protagonista en la época de los años 20 y los años 30, en una especie de, bueno, un gran magnate de la bolsa y de los negocios en Nueva York, antes y después de la caída de la bolsa, y un poco esta historia de amor vista desde, pues ya os digo, un narrador omnisciente, para pasar en la siguiente historia a un punto de vista más cercano, para pasar a la siguiente a un punto de vista más cercano y para la última aún más cercano. ¿Y cómo lo hace esto? Bueno, pues si en la primera tenemos un narrador omnisciente, en la segunda tenemos lo que sería, no diré una autoficción, pero casi, porque lo que tenemos ahí es una biografía en la que no sabemos exactamente, bueno, no digo que es una autoficción, ese es el tercer relato en el que el narrador sí que es una persona a la que le han encargado escribir una biografía. El segundo relato sería el escrito de esa biografía y ya finalmente pasamos a un cuarto relato en el que tenemos un diario, que quizás sería la forma más íntima y más cercana a la realidad, entre comillas, porque todo es ficción, de explicarnos esta misma historia. Y a mí ese tipo de juegos en los que, pues, hablan por un lado de ficción y por otro lado de realidad, me parecen pues divertidísimos, aparte de súper interesantes y aparte de jugar con lo que es la memoria, jugar con lo que es la realidad, jugar con lo que es la ficción, y por supuesto lo disfruté muchísimo. Si a esto le añades también lo que os decía al principio, que la historia está centrada en la época de los años 20, los años 30 en Estados Unidos, con un magnate de la industria y de la bolsa y su mujer, pues es un tema que a mí siempre me ha interesado mucho, o una época que me ha interesado mucho, pues este periodo de entreguerras, y es pues eso, una época en la que se creía que el capitalismo era incólume, pero que pues sufrió una crisis de las más profundas, pero bueno, desde entonces va renqueando y va funcionando y va afilando esas desigualdades que nos ponen a todos en un sitio u otro. De cualquier manera, el premio Pulitzer es siempre muy recomendable. Esta novela de premio Pulitzer creo que se la merece perfectamente y que además yo lo he disfrutado muchísimo. Hernán Díaz, Fortuna.
Bien, ahora vamos con un premio de aquellos que ni me va ni me viene y que cuando he estado pensando en este book tag pensé que no encontraría ningún exponente hasta que recordé que sí, que había leído alguno de ellos y que, como no, es el que se falla esta misma noche, que es el Premio Planeta, y yo he cogido como exponente Los mares del sur, que es la tercera de Manuel Vázquez Montalbán, que es la tercera de las aventuras de Pepe Carvalho, que es su detective icónico y que es el que le dio más fama por encima de otros escritos o de otros personajes que pudo haber escrito en la ficción o que pudo haber creado para sus ficciones. Bien, ¿por qué digo todo esto del Premio Planeta? Bueno, porque ya hace muchos años la polémica viene de largo, desde que Juan Marsé formó parte del jurado allá por 2003 y por ahí, y pues se destapó un poquillo que lo que hay detrás son todo intereses económicos y editoriales para darle el premio no a una persona que quizá lo merezca, sino a una persona, bueno, más que a una persona, dejadme deciros una obra y de paso al escritor que está detrás o escritora, que pues no se le da tanto por la calidad de su obra, sino por pues una serie de características que están detrás y que tienen alto contenido comercial. Ya sea, por ejemplo, robarle un autor exitoso a una editorial, como sucedió con Carmel Mola, ya sea porque van a vender tropecientos mil ejemplares, porque es una persona muy mediática, como sucedió el año pasado con Sonsoles Onega, que es una periodista que tiene bastante tirada aquí en las televisiones españolas y que, bueno, yo recuerdo una de las entrevistas que le hicieron que decía que ella había escrito su novela entre bastidores cuando iba de un programa de televisión a otro. Cosa que me parece, pues, bueno, diría que es una butard si la persona que la ha dicho quisiese ser irreverente. En el caso de Sonsoles Onega, que no creo, no sé si tampoco llegará a utilizar el término butard alguna vez o querrá ser irreverente alguna vez, creo que simplemente pues lo dijo porque o era verdad o no se ha dado cuenta de que con eso está denigrando el trabajo de los autores que sí que pues le dedican un poquito más de seriedad y decoro al tema de escribir más que estar entre programa y programa para hablar, no, para escribir un libro que luego encima le van a dar un premio como el Planeta, que creo que ya llega la cantidad económica a 1 millón de euros. En fin, que me he liado todo esto para deciros que antes de que todo esto sucediera, esta es una novela que fue galardonada creo que en el 78 con el premio Planeta y que, como os decía, es la tercera entrega de Las aventuras de Pepe Carvalho de Manuel Vázquez Montalbán. Y que cuando la leí me encantó, porque además fue mi primer contacto con ese detective y con pues una época de la historia de Barcelona, España o bueno, Cataluña, que me interesa muchísimo. Finales del franquismo, el tardofranquismo y la transición. Finales de los 70, principios de los 80, la transición, la entrada en la democracia y una cosa que tiene y que hace muy bien Manuel Vázquez Montalbán es de nuevo radiografiar sus alrededores. Y a través de esta figura de Pepe Carvalho, por más que en muchos momentos tiene una moral muy de la época, muy señoro, también tiene una sensibilidad y una conciencia que pasa por ser cínica en algunos momentos y pasa por tener unos principios inviolables por otros. Y en este caso lo que sucede, o lo que sería la anécdota, es que encuentran a un tipo rico, a un industrial, su cadáver que había desaparecido después de 3 o 4 meses en un descampado de una de las ciudades dormitorio adyacente a Barcelona del cinturón obrero. Desde ese momento Carvalho se dedicará a ver qué es lo que ha pasado y qué es esto de pues, los mares del sur o qué es lo que ha sucedido detrás. Y de esta manera nos dará acceso a la burguesía catalana, a los industriales, a tejemanejes políticos, a lucha de clases, a pues eso, el choque entre gente con dinero y gente sin dinero, el deseo de vivir una vida diferente a la que se tiene y qué es lo que ha pasado y qué es lo que hay detrás. Ya os digo, una novela que cuando fue galardonada por el Planeta, en aquel momento sí que tenía el prestigio que tenía y no me extraña que se lo dieran. Una muy buena novela que os recomiendo. Y un muy buen detective como Pepe Carvalho y un muy buen escritor como Manuel Vázquez Montalbán. Aquí lo dejo. Bien, y ahora vamos con el premio Princesa de Asturias, que antes era el Príncipe de Asturias, lo que pasa es que ahora el Príncipe de Asturias es el rey de España. Entonces, como ahora la Princesa de Asturias, que es la heredera al trono y es el título que tiene, es mujer, no sé si es Leonor, creo que se llama,
le ha puesto pues princesa en lugar de príncipe de Asturias. También es un premio como el Nobel que se da a una trayectoria, a una carrera, y lo han recibido multitud de escritores, pero yo quería hablaros hoy de uno que está entre mis favoritos y que nos ha dejado recientemente este año, si no recuerdo mal, allá por abril o por mayo. Yo incluso le dediqué un vídeo, aunque ya he hablado de él y he hecho también vídeo reseñas, como sucedía con el caso de Saramago, de alguno de sus libros, y como decía, le dediqué un vídeo homenaje que hablaba un poco de su trayectoria. Así que tampoco me voy a liar mucho. Sirva esto de ejemplo para un premio como es el Princesa de Asturias, que en muchas ocasiones no me parece tan mal. Si queréis que os diga la verdad. Sobre todo, y esto, bueno, pues mira, ya va lo tendencioso o poco ecuánime, porque se lo han dado a personajes y a escritores que sí me gustan. ¿Qué le vamos a hacer? Así es. Bueno, más allá de todo eso, es Paul Auster. Os estoy enseñando el ejemplar que tengo yo de 4321, que además es una novela, una pedazo de novela, una novela monumental que también hace un poco de juego como hacía ese Fortuna que os he hablado antes de Hernán Díaz, porque aquí tenemos 4 alternativas de historia. No me voy a meter mucho, os voy a emplazar a que veáis el vídeo, pero os emplazaré sobre todo, la videoreseña que os voy a dejar abajo sobre esta novela, pero sobre todo os voy a empezar a que le leáis, porque Paul Auster es otro imprescindible. No es esta mi novela preferida del autor, y en este caso puedo decir que he leído bastante suyo y que la que más me gusta, y no voy a decir con diferencia, porque me gustan mucho en general todas, es el libro de las ilusiones, The Book of Illusions, y que es otra maravilla, donde están o coinciden un montón de las obsesiones de Paul Auster, como es pues el azar, cómo son las relaciones familiares, cómo son las relaciones sentimentales. Y bueno, a ver, en este caso os decía en 4321, por daros 4 pinceladas anecdóticas, os decía que hay 4 historias que giran alrededor de un solo personaje, y en cada una de ellas le pasan cosas diferentes, aunque el personaje es el mismo, y eso hace que tenga una vida diferente en cada una, y eso hace también que sea una novela tan, pues eso, voluminosa. Habla de una época que son los años 60 y 70 de Estados Unidos, sobre todo la guerra del Vietnam se mete mucho, cosa que me parece muy interesante, y el azar también tiene mucho que ver con lo que nos cuenta. Por otro lado, en la que os decía de The Book of Illusions, el libro de las ilusiones, lo que nos sucede allí es que el personaje protagonista ha perdido a su familia, está completamente depresivo, drogándose a tope y teniendo, pues eso, una bajada a los infiernos, y una película muda donde hay un actor que es una especie de trasunto de Buster Keaton, le hace reír. Y a partir de ese momento él se dedicará a bucear en la misteriosa historia de este actor y su desaparición. Y será una especie de novela negra con tintes pues de biografía, todo sazonado con la forma de escribir de Paul Auster, que es uno de esos autores que veo una frase suya y sé que es suya. Me pones un texto de, yo qué sé, Saramago, Paul Auster y otro, no sé, cualquier otro, y el del otro quizá no sé quién será, pero tanto Saramago como Paul Auster los puedo identificar. Y no tanto porque los haya leído muchas de sus obras, sino precisamente porque tiene un estilo muy, muy fácil de identificar, muy rico, y en el caso de Paul Auster además es muy cantarín. Es decir, tiene los mejores inicios de novela que he visto nunca, y la frase, el párrafo está súper medido. En fin, os emplazo, por supuesto, a leerlo, y os emplazo también a ver los vídeos que os voy a dejar abajo sobre este autor. Vamos a por la siguiente, que es la quinta y que es el Premio Hugo. Y el Premio Hugo es un premio también prestigiosísimo dentro de la ciencia ficción y la fantasía, y que se otorga a autores, por supuesto, que escriben ciencia ficción o fantasía, pero que también es a una obra en concreta, al año en concreto en el que se haya publicado. Así que la obra, como os decía, se ha publicado durante ese año, y no es a partir de que le dan el Premio Hugo que se publica después, como sucede, por ejemplo, con el Premio Planeta, que hasta que no se falla el premio no se publica la obra, cosa que tampoco sucede ni con el Pulitzer, tampoco sucede con el Nobel, pero bueno, en este caso pues tampoco sucede así, es decir, la obra ya está publicada y la votan de manera popular los asistentes a una convención mundial de ciencia ficción que se hace en Estados Unidos. Y os podría haber traído un montón de obras o de autores,
porque he leído bastante Premio Hugo y porque hay un montón de ellos que me han encantado, desde Ursula K. Le Guin, pasando por Asimov, pasando por John Scalzi, siguiendo por Lois McMaster Buchholz. Pero bueno, yo os voy a hablar de este American Gods de Neil Gaiman, que es una historia fantástica ambientada en la actualidad, bueno, a principios de los 2000, y es una road movie en la que intervienen dioses venidos a menos con dioses venidos a más. Aquí tenemos al protagonista Sombra, Shadow, creo que es en el original, que sale de la cárcel después de que le haya metido ahí bueno, pues por un atraco a mano armada que salió mal, y es reclutado por un tal Wednesday para ir visitando a personajes súper coloridos y súper esperpénticos en muchos sentidos, para algo de lo que se irá enterando conforme avance la historia. Bueno, ¿y qué es ese algo? Bueno, básicamente aquí está la idea de, que me encanta, de Gaiman y de también Terry Pratchett, que los dioses son poderosos según la cantidad de creyentes que hay detrás de ellos. ¿Y qué está sucediendo? Bueno, pues que el mundo de los dioses antiguos está perdiendo su preponderancia en pos de los nuevos dioses, ya sea internet, ya sea el teléfono, ya sea pues un montón de cosas. Y cada una de esas cosas, de esas nuevas tecnologías, de esas nuevas tendencias, está recibiendo la adoración de nuevos seguidores, está recibiendo a la vez mayor poder en contra de los que tenían ese poder anteriormente, porque había gente que creía en ellos. Así pues, Wednesday le pide a Sombra que le acompañe para visitar a esos dioses antiguos y enfrentarse a los nuevos dioses. Y de ahí sacamos esta road movie, esta road novel que recorre los estados de Estados Unidos hasta pues la conclusión final. Creo que, bueno, hay una serie de televisión que hicieron hace unos años que yo creo que solo vi las 2 primeras temporadas y que le daba muchas más vueltas a este tema. Pero bueno, que de cualquier manera es una novela súper recomendable que, bueno, yo disfruté muchísimo. Bien, y ahora vamos con el sexto, que es el premio Booker. Un premio que no he explorado mucho, si os soy sincero, he leído algunos de sus autores, pero que cuando me he encontrado o me he cruzado con un premio Booker, lo he disfrutado. Y aquí os voy a hablar de El sentido de un final de Julian Barnes, que es premio Booker, no recuerdo el año, creo que era 2011, y que fue mi primera aproximación a este autor, a Julian Barnes, y lo disfruté muchísimo, porque toca temas que siempre me han interesado, como son la identidad, como son la memoria, como son la revisión del pasado, y cómo precisamente es quién eres tú, cómo eres tú y si realmente eres quién eres y cómo eres según lo que piensas de ti y lo que recuerdas de ti en contraposición con la realidad. Es decir, aquí sucede algo en concreto, que es que tenemos al protagonista que echa la vista atrás a una época de su vida en que era muy joven, era un adolescente o empezaba, pues, un adolescente o un tipo en su primera juventud que empieza la universidad y, bueno, pues está revisitando y revisionando las relaciones que tenía con sus amigos y con una primera relación importante que él recordaba de una manera, pero que de repente le llegan pruebas de que no era esa la manera en la que él la recordaba. Y eso le hace hacer un examen profundo de su pasado y nosotros lo recorremos junto con ese personaje. La verdad es que lo disfruté muchísimo y la recomiendo porque, como os digo, plantea una serie de cuestiones que te hacen trasladarlo a tu propio mundo. Es decir, pasamos de algo que es muy particular de este personaje a algo muy universal, que es que cuando llegas a una cierta edad te decides a mirar atrás y ver si todo lo que has hecho es lo que has hecho o no. No digo que nos tenga que pasar a todos o me haya pasado en concreto, o sea algo constructivo o algo porque vayamos a pasar todos, pero lo que quiero decir es que a pesar de que pasa algo particular, es también algo universal. Y por eso también me encanta el título, el sentido de un final, porque en muchas ocasiones el sentido que tienen las cosas, por no decir en todas las ocasiones, se los damos nosotros y lo que necesitamos. Esto es muy existencialista, pero es que este libro lo es. No me voy a liar más, solo os voy a decir que es una muy buena experiencia como Booker y que no me quedé en esta única novela de Julian Barnes y que pasé luego a otras novelas y de hecho ahora que estoy hablando de Barnes estoy empezando a echar de menos su mundo, así que quizá dentro de poco pues me toque otra vez revisitar los mundos de Julian Barnes.
Hasta aquí este premio Booker, hasta aquí El sentido de un final de Julian Barnes. Y voy a acabar con la séptima premisa, que es el premio Minotauro. Quizá muchos no sabéis qué editorial es Minotauro, pero es una editorial que goza de bastante prestigio dentro de la ciencia ficción y la fantasía, publicada en español. Entre sus autores más conocidos tiene, por ejemplo, a Tolkien, tiene a Philip K. Dick, tiene a K. Le Guin y tiene la voluntad también últimamente de dar voz a autores españoles que quizá no han tenido tanta suerte o tantas posibilidades de meterse en el mundo de la ciencia ficción y de la fantasía, porque escriben en español y porque parece que no tenemos tanta tradición. De cualquier manera, el premio Minotauro es un premio que para mí tiene completa credibilidad, por cercanía, porque he leído mucho de Minotauro y porque os traigo ahora un libro que cumple con todas las características que para mí un premio debe tener, y es Hija de la Frontera. Hija de la Frontera es de Asier Moreno Vizuete y fue galardonada en 2023 con lo que os digo, el premio Minotauro. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos una novela posapocalíptica con un sabor muy grimdark y con mucha sangre por un lado, pero también con un mundo que me resulta muy atractivo y que está muy trabajado y que tiene una historia detrás que me interesa muchísimo. Ya la reseñé no en Booktube o Instagram y por eso he traído un fragmento de la reseña que escribí en su momento cuando la leí y que os quiero leer ahora, a ver qué os parece, porque no quiero tampoco sumergirme mucho en la historia y destripar absolutamente nada. Sí que querría que, siendo un autor en español, os resultase suficientemente llamativo, que tuviese la suficiente calidad, bueno, yo creo que la tiene, pero que os llamase suficiente la atención como para que le dierais una oportunidad, porque creo que es realmente importante hacerse un hueco, o hacer un hueco a la lengua en español en géneros normalmente tan cerrados, tan anglosajones como son, pues eso, la fantasía y la ciencia ficción, y darle y echarle un huequito y hacerle un huequito a un autor en español. Dejadme leeros este fragmento a ver si os puedo convencer. El autor consigue crear un mundo propio, una atmósfera propia a través de un lenguaje propio. La forma de hablar de los personajes con nu en lugar de no, con daimones en lugar de demonios, expresiones propias, hijo de mil moscas malparidas, o la frontera lo sabrá, un sistema cultural adecuado a la situación sociopolítica que plantea, costumbres de los diferentes pueblos, por ejemplo, y un sistema de magia suficientemente desarrollado para que sea plausible, aunque no tan inteligible como los de Rothfuss o Sanderson. Y lo hace sin que el lector sienta una excesiva confusión, más allá de la inicial, que pueda causarle rechazo. Es más, si consigue subirse al carro de la propuesta del autor, el lector integrará todos estos elementos sin problema. Es un riesgo, pero un riesgo positivo, porque cuando sale bien, y en esta novela sale bien, se consigue crear historias duraderas. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Dune, con su Muad'Dib, o el Kwisatz Haderach, o la mano izquierda de la oscuridad, de Le Guin. Los personajes están perfectamente descritos o esbozados y, desde el más simple al más complejo, cuenta con su profundidad psicológica que lo convierte en algo verosímil con el que empatizar. De esta manera también consigue que los conflictos a los que se enfrentan sean comprensibles. Al fin y al cabo es un drama familiar entre una hija y un padre y cómo se ha llegado a la situación en la que empieza la novela. Una hija que se resiste a ser como su padre pero acaba siendo como él. Capaz de lo peor y de lo mejor. La elección de una estructura que alterna el presente con el pasado a través de flashbacks ayuda mucho a conocer a los personajes, a entender por qué son como son y a darle un ritmo muy agradable que oscila entre escenas más reposadas y escenas de mayor acción. Ofrecen muchas posibilidades, porque aunque no explica qué fue lo que pasó, ese apocalipsis, sí existe una conexión con ese pasado que van cruzando tanto gente como objetos como armas de este mundo de antes de aquello, que es el nuestro, a través de la frontera. En ese sentido hay momentos en que la historia dialoga con el lector que sabe más que los propios personajes, y esto crea una complicidad entre lector e historia que resulta divertida y atrayente. Bueno, aquí lo dejo. Aquí quiero decir que dejo este fragmentito. A mí me ha flipado encontrarme con esta calidad dentro de lo que es el género de fantasía y ciencia ficción. En este caso, pues una mezcla de fantasía y ciencia ficción y posapocalíptica que incluye diferentes pinceladas de diferentes géneros, como os decía, y que a mí me recuerda en algún momento el grimdark típico de, bueno, no sé si tan típico, pero el grimdark de Abercrombie, con Tierras Rojas, por ejemplo, que también le añade ese toque western, crepuscular,
crepuscular a los centauros del desierto. Algo que también me parece que hay mucho en esta novela porque además también es una hija de la frontera. Y eso también es una literatura muy interesante que además ha engendrado otros muchos géneros o que ha tenido participación en muchas otras novelas negras. Me viene a la cabeza, por ejemplo, yo que sé, El poder del perro o este tipo de novelas en las que hay una frontera de por medio. De cualquier manera, Hija de la frontera es un novelazo que os recomiendo y que me parece genial que ganase el premio Minotauro. Bueno, y hasta aquí este poco original, si me permitís echarme piedras sobre el propio tejado, BookTag Premios, que espero que hayáis disfrutado y que, yo que sé, me digáis vuestras opciones a los premios de los que os he hablado, si alguno lo conocéis, si alguno lo habéis leído o cuáles serían vuestras propias opciones a cada uno de esos premios. De cualquier manera, no tengo ahora mismo ni idea de quién ganará el Planeta, pero para cuando salga este vídeo sí que lo habrá, sí que lo sabré y sí que veremos si hay polémica o no hay polémica. De cualquier manera, yo me lo paso muy bien con estas polémicas, tanto la de la semana pasada del Nobel como, bueno, como si va a haber polémica en esta ocasión con el Premio Planeta. De cualquier manera, yo lo dejo aquí y, bueno, pues solo me queda desearos un felicísimo día y enviaros un besazo enorme. ¡Mua!